Bueno, saludo para todos los hermanos que estamos aquí, para los hermanos que están online también. Y estamos en la porción 99. Vamos a buscar el texto audio que se encuentra en Números 20, del 1 al 13 más o menos, pero vamos a ir leyéndolo poco a poco. Y quiero compartir con ustedes hoy acerca de diferentes formas o actitudes que pueden tener los seres humanos ante una situación X. Vamos a ver en este caso y nos vamos a enfocar cuando leamos ahora este texto en dos tipos de personas. Vamos a ver a la persona de Moisés y Aarón, en este caso, cuál fue su actitud. Y vamos a ver en este caso también la actitud del pueblo de Israel. Vamos a comparar las dos actitudes de los dos, de esas dos actitudes, y vamos a tratar de entender cómo funciona el ser humano, en estos casos teniendo estos dos como ejemplo, el ser humano ante las diferentes situaciones complicadas, situaciones buenas también de la vida. Y vamos a ver cuál es esa diferencia y de qué depende, es decir, de qué depende que el hombre pueda tener estas dos diferentes actitudes. Es bueno recordar qué es o cuáles son los aspectos que conforman el ser humano, al hombre como tal. El hombre creado por Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos que Dios creó? Es decir, tenemos 5 aspectos. Tenemos también, es decir, tenemos el cuerpo, tenemos la parte espiritual, sí, cuerpo, parte espiritual, que toda esta parte espiritual va a conformar, va a ser conformada por el nefesh, que conecta la parte física con el alma, con el espíritu. El nefesh va el rúa, que es la parte donde radican nuestros pensamientos y nuestra deducción lógica acerca de las cosas. La Nechama, que es nuestra parte espiritual que va a decodificar todo lo que Dios nos puede decir. Y por ende después tenemos la vida que eso nos da cuando podemos descifrar y vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Y la conexión, que también es cuando vivimos conectados con Dios en todo momento, dependiendo de cualquiera que sea nuestra situación. En este caso, vamos a ver dos tipos de comportamiento y un tercero también, pero en este caso vamos a ver dos. Uno del pueblo y otro de Moisés y Aarón, que vinculado con estos aspectos que hemos hablado hasta ahora, cuál fue el comportamiento que ellos pudieron. Es decir, vamos a entender a través de estos 5 aspectos que conforman al hombre, qué fue lo que los guió o en qué se sostuvieron ellos para proceder de esta manera. Y vamos a leer en el libro es decir, el capítulo número 20, y vamos a ir estudiando un poquito esto. Dice, los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo permaneció en Cades. Allí murió Miriam y fue sepultada. Primero quiero hablar un poco que nos va a ayudar a entender que nos va a ayudar a entender un poco este comportamiento. Y vamos a ver, estuve investigando un poquito acerca de ese lugar donde estaban ellos, del desierto de Sin y en Cádiz. Y cómo era este lugar. Estuve buscando, indagando un poco para saber cómo era este lugar, porque eso nos va a ayudar a entender la reacción que tuvieron estas personas. Dice, ¿cómo era este desierto? Dice que en una posición geográfica
era una región árida al sur de Canaán, con suelos pedregosos, un calor extremo y poca vegetación. El clima era caluroso de día, frío de noche, con lluvias escasas. El agua era también muy limitada, aunque había manantiales como el Ain el Kudeirat. Estos eran insuficientes para una gran multitud de gente. Ahora, interesantemente, en este lugar ya habían estado en otra ocasión el pueblo de Israel. Es decir, esta iba a ser la segunda vez que iban a pasar por ahí y es decir, ya ellos conocían ese lugar. La primera vez que estuvieron en ese lugar fue que se puede ver en Números 13, cuando se envían a los 12 espías a Canaán. Y ahí Dios se revela, conocemos toda, Dios se revela, no, se revelan los 10 espías, eran incrédulos, y Dios les sentencia por 40 años de peregrinación. Y la segunda vez es esta vez en que muere Miriam, que están en Cades, en el mismo lugar, el desierto de Sin. Hay murmuración del pueblo porque no hay agua, y ocurre lo que vamos a leer después, que es lo que sucede con la roca. Ahora, ¿qué era cómo era esta agua? Vamos a decir un poco cómo era esta agua en Cádiz. Dice que en la primera visita, es probable que en la primera visita que tuvieron ahí, cuando los 12 espías, probablemente tenían fuentes de agua, o el pueblo seguía también sustentado por la provisión divina. A lo mejor también Dios lo estaba proveyendo. En la segunda visita ya los manantiales estaban secos o insuficientes, lo que desató esa crisis. Es decir, ellos habían estado ahí antes, a lo mejor antes no habían tenido esa crisis, pero cuando llegan ahí encuentran una crisis total y se empiezan a desesperar, lo cual genera ese tipo de comportamiento que vamos a estudiar. Si imaginémonos que estamos en un lugar desértico, así como tal, zona rocosa, pleno desierto, donde no tenemos agua, donde no tenemos poco alimento, el ganado que tengamos no puede tomar agua, no puede, y sin agua la vida empieza a menguar, empiezan a menguar las fuerzas, empieza a menguar todo, te empiezas a desesperar. Y en este punto clave quiero hacer hincapié a ese primer comportamiento, de los dos comportamientos que vamos a hablar, que se ven reflejados aquí en esta parte. Quiero empezar a hablar sobre ese comportamiento. A partir del versículo 2 en Números dice: y por no haber habido agua para la congregación, fueron reunidos contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos que murieron delante del Señor. ¿Por qué pues trajisteis a la congregación del Señor a este desierto, para que muramos nosotros y nuestro ganado? Tratando de entender este primer comportamiento, basándonos y recordándonos en los 5 aspectos que conforman al ser humano como tal, vamos a ver que ellos llegan a ese lugar y ven esa situación crítica. Están ahí con carencia de agua. Todos sabemos que no es fácil. Cuando se nos va el agua por alguna razón, sabemos que no es fácil. Ahora, esa situación de que no hay agua se refleja en el primer aspecto del cuerpo, es decir, del ser humano, que es el cuerpo. El cuerpo empieza a tener escasez, empiezas a sentir sed, no puedes tener buena higiene porque no hay agua. Y ese sentir que vas a tener, esa escasez que vas a tener física, es decir, física porque no vas a tener agua, va a empezar a generar en ti un tipo de sentimiento, un tipo de idea de desesperación, donde tú vas a empezar a descontrolar
a descontrolarte tú. Vas a empezar a sentir desespero, vas a empezar a sentir la carencia de ese producto como tal y te vas a ir, vamos a decir que poniendo nervioso, vamos a decir que una situación desfavorable totalmente para ti, para tu cuerpo, lo cual esa sensación va a hacer que tu espíritu se entristezca. ¿Por qué? Porque tienes una carencia física. Entonces estamos viendo aquí la primera reacción que va a tener el pueblo, en este caso, que es la relación que depende Nefesh y Rúa. La segunda reacción, vamos a verla después, un poco más adelante, que es la que va a tener Moisés. ¿Por qué ellos van a regirse espiritualmente sobre la condición física de carencia que van a tener en ese momento por la falta de agua? Y eso les va a traer una sensación, de desespero en su nivel espiritual. Lógicamente, porque el Nefesh, que es la parte espiritual que conecta el cuerpo con tu alma, va a sentirse movido, va a sentirse preocupado por esa carencia que tú tienes. Entonces, este pueblo de Israel, que a pesar de que habían visto las provisiones de Dios, que habían visto cómo Dios había obrado durante todo el camino, había visto como Dios le había provisto de agua en un momento determinado también cuando tenían escasez. Ellos todavía estaban en esa situación de nerviosismo, de desespero ante otra situación de escasez. Simple. Cuando lo vemos en estos 5 aspectos, nos estamos dando cuenta que la parte espiritual, que ellos, vamos a decir que tenían activada en ese momento, provenía directamente de esas necesidades físicas, en este caso por la carencia del agua. Ellos, debido a esto, no iban a estar esperando en Dios. Debido a esto, su espíritu iba a estar dominado por esa carencia, dominado por esta preocupación del cuerpo en este momento, y entonces espiritualmente iban a estar consternados, iban a estar al tal punto que entonces comienzan nuevamente a hablar mal de Moisés, a quejarse, a decir que por qué no trajiste hasta aquí, que nos trajiste para un lugar que no tiene vida, que por qué hiciste eso si nosotros estábamos en Egipto y estábamos bien, por qué sucede esto, y ellos no pueden ver y analizar en ese momento y acordarse en ese momento de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho anteriormente, que los sacó de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, que los provió de maná. ¿Por qué no podían acordarse de ellos? Porque ellos están viendo, están alimentando su espíritu con esa preocupación que proviene de los instintos naturales, como en este caso de la escasez de agua, que se desesperaron, alteraron su espíritu y ese comportamiento los lleva, y esa forma de conectarse, vamos a decir así, espiritualmente con las cosas materiales, los lleva y los hace producir frutos, los cuales no son buenos, porque hablar más de Moisés y quejarse nuevamente de Moisés y de Dios no era bueno en ese entonces, y no estaban reconociendo en ningún momento lo que Dios estaba haciendo por él. Seguimos leyendo. A partir del versículo 5. Dice, ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para venir a este lugar miserable? No es un lugar de cementera, ni de higueras, ni de viña. Es decir, nos trajiste para un lugar que es un desierto árido totalmente, no hay nada. Y ni siquiera hay agua para beber. Ellos están mirando eso y eso los afecta a ellos en su nivel espiritual, es decir, los afecta a ellos en su nivel nefesh. Y esta es la parte interesante que sucede después, que va a suceder con Moisés y con Aarón. Que vamos a ver entonces
la actitud de Moisés, como a nivel espiritual de Moisés y Aarón se ve esta situación de un modo diferente. Dice, y fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre su rostro. Cayeron sobre su rostro, ¿qué quiere decir? De nuevo esta gente, de nuevo en lo mismo. Pero de nuevo están ellos quejándose delante de Dios, sabiendo que no tenemos, que no hay agua así, pero y todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Dónde está todo lo que ellos han visto que Dios ha hecho? Es decir, que la perspectiva de Aarón y de Moisés ante la misma situación, porque estaban en el mismo lugar, era diferente. Ellos sabían y reconocían que tenían una escasez, pero a la misma vez la forma espiritual de concebir esto, ellos, era diferente. Ellos, esa situación no los desesperaba tanto a ellos como desesperó al pueblo. ¿Por qué? Porque la condición espiritual de Moisés y Aarón era diferente. Se estaba nutriendo diferente la forma espiritual de Moisés y Aarón a la que se estaba nutriendo el pueblo de Israel, que era nada más cuerpo físico, carencia y trastorno en la Nechama, producto, y en el espíritu y en el Rúa, producto de esa carencia. Es decir, lo que lo estaba llevando a una reacción espiritual de desespero y de hablar mal y de comportarse mal, era que espiritualmente se estaban rigiendo por esa carencia física en ese entorno. Moisés y Aarón no les sucede esto. No le sucede esto y se dan cuenta que el pueblo está en esa situación y decae en su rostro. Decae en su rostro y es triste para ellos. El Señor se da cuenta y se cayeron sobre su rostro y la gloria del Señor fue vista por ellos. El Señor se da cuenta que ellos están en esa situación y les dice, ok, yo te voy a dar de mí. Yo te voy a dar de lo que proviene de mí. Entonces vamos a ver una conexión de Moisés, Nechama, Rúa. Es decir, la conexión de Moisés la reacción de Moisés va a tener una conexión. Es decir, la parte espiritual de Moisés se va a conectar con el Señor a través de la Nechama, donde Dios le va a hablar y le va a decir, haz una cosa, compórtate de una manera. Precisamente ellos van a tener eso porque no se están dejando llevar como se estaba llevando el pueblo. Ellos deciden, ellos en su corazón sienten que Dios los va a suplir. Y por eso Dios le dice, ok, yo te voy a dar de ti ahora, yo te voy a dar de lo que proviene de mí, de la conexión. Ellos espiritualmente se conectaron a través de su espíritu y la Nechama, y Dios le va a hablar diciendo, toma la vara y reúne en la asamblea a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y le da un detalle clave aquí. Habla ante la peña, ante los ojos de ellos, y ella dará aguas, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a su ganado. Pero ¿qué sucede aquí con Moisés a nivel espiritual? Moisés pues tomó la vara de la presencia del Señor, tal como él le había ordenado. Moisés y Aarón hicieron que la congregación se reuniera en la asamblea frente a la peña, y él le dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Qué sucedía en Moisés? En su espíritu, independientemente de que tuvo su Nechama, es decir, estamos hablando de que tuvo la conexión con Dios, Dios le habló, Dios le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué le sucedía a él en su rúa, en su espíritu, en sus emociones? Que no lo dejó hacer lo que Dios le había dicho que dijera, que fue, abra la roca, tranquilízate,
abra la roca, que yo les voy a dar agua de beber. ¿Qué hicieron él? Se dejó llevar por ese, vamos a decir, bravura, vamos a decir, estaba tan bravo, tan molesto con el pueblo, en su rúa, en su espíritu, en su manera de pensar, que no pudo, es decir, fue tanto la bravura que tenía, que es donde comete el error que comete, que en vez de hablarle a la roca, se deja llevar por su sentimiento, y es donde comete el error. Y se le dijo: oír ahora, rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron y la congregación y su ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de Mérida, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y fue manifiesto santidad entre ellos. Moisés, Dios le da la oportunidad a través de lo que le dice que haga directamente. Dios le da la oportunidad de que lo santifique. ¿Qué es lo que hace Moisés? Se sigue rigiendo por lo que él piensa, por su bravura, y comete ese error de golpear la roca. Salió el agua, el Señor cumplió con su mandamiento, pero no de la manera que Dios quería que hiciera. Porque si Moisés hubiera hecho lo que Dios le permitió en su espíritu, en su Nechama, hacer, la conexión de él, hubiese hecho lo que tenía que hacer y no llevarse por sus instintos, que en ese momento era la bravura que tenía con el pueblo. Es decir, Moisés se llevó por lo que él quería, por lo que él sentía. En ese momento no se lleva por lo que Dios le está diciendo que haga, y comete ese pecado, esa cosa mal hecha, que es hacer lo que le da la gana, simplemente. No hizo lo que Dios le dijo. Y algo muy, muy bonito y bueno es que a pesar de esto, Dios cumplió. Dios hizo que saliera el agua. Pero Dios también le da una enseñanza: no vas a entrar, ni tu pueblo, ni tú vas a entrar, porque desobedeciste lo que yo te dije. ¿Por qué desobedeciste lo que yo te dije? Porque hiciste lo que te dio la gana. Hiciste lo que te dio la gana. No dejaste llevar lo que yo te di a ti. No te llevaste por mi palabra, por lo que yo te di a ti. Ahora, qué diferente hubiese sido, qué diferente es si el ser humano, en este caso, se lleva espiritualmente por lo que Dios te da, por lo que Dios te enseña. Tú puedes controlar bien, y a través de la Nechama, tu rúa se tranquilizas también tu nefesh ante cualquier situación que puede ser de carencia, que puede ser de abundancia. Porque si tú estás en una situación de abundancia, tu nefesh está rico, está sabroso, tienes todos tus condiciones físicas a la mano, estás bien, tienes comida, tienes agua, tú estás satisfecho, te sientes bien. Ahora, nos da derecho a nosotros ser diferente cuando esta situación varía, o el Señor nos está enseñando a que hay otra forma de vivir, otra forma de estar nosotros espiritualmente, en dependencia de la situación en que estemos. Recordando las mismas palabras del Señor cuando dice: no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y este versículo nos enseña esto precisamente que estamos hablando. Porque si no solo de pan, miren, en ese momento hay carencia, no hay pan. Pero si no hay pan, entonces tú piensas que se va la vida. Físicamente te vas a morir. Pero te dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, recordando, cuerpo necesita pan, nefesh, conexión espiritual, rúa, nechamá, vida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, conexión. Entonces, por eso es importante saber esto, porque te ayuda más a entender cuando tú divides así lo que constituye al hombre. Estos 5 aspectos te ayuda más a entender, en este caso, estos tipos de comportamientos, y te ayuda también a entender en los comportamientos que tú te puedes encontrar en la vida. Es decir, ¿estaré yo realmente confiando en la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios también forma parte de mi alimento? ¿O solamente yo dependo para ser feliz del alimento que proviene, que provee al cuerpo? Por eso el Señor nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Moisés y Aarón no sintieron, a pesar de que cometieron un error, no sintieron la misma sensación de soledad, de desamparo que sintió el pueblo de Israel ante la carencia de esas aguas. Que vamos a tener situaciones en la vida difíciles, sí las vamos a tener. Que vamos a tener situaciones de abundancia, también las vamos a tener. Que sepamos vivir en las dos, es lo que yo creo que esta porción nos enseña. Que para poder vivir en estas dos circunstancias, que no necesariamente tiene que ser de carencia de agua, puede ser de carencia económica, puede ser de cualquier tipo de carencia que tengas, que tú seas capaz de escuchar la voz de Dios, obedecerle a Él, irte por encima de esa necesidad física, irte por encima de esa necesidad que solo nutre al cuerpo, y que puedas alimentarte de esa alimentación que viene de parte de Dios, que viene de parte de la palabra de Dios, que es la que va a nutrir tu alma, que es la que va a nutrir tu espíritu a través de la Nechama, y vas a poder dominar cualquier otro de los otros excesos. ¿Cuántas situaciones no tuvieron los apóstoles? ¿Cuántas situaciones no tuvo Pablo? ¿Cuántas situaciones de escasez, de muchos malos momentos? Y sin embargo, ¿cómo pudo Pablo sostenerse? Pablo, como muchos otros, ¿cómo pudieron sostenerse a pesar de esto? ¿Cómo fue que no pudieron? ¿Cómo fue que no cambió su perspectiva y empezaron a quejarse delante de Dios tan solo por una carencia física? Porque se alimentan de las cosas espirituales también que solo Dios te da. Recordamos que el Señor Jesús, en la tentación del Señor Jesús, estuvo 40 días sin comer, estuvo 40 días en el desierto, y ahí es donde el diablo lo tienta, y es donde él le va a decir esto: no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? Porque la vida que Dios te da depende de Él, es decir, va a nutrir todas tus necesidades, tanto la física, con la comida, como la espiritual, que depende de Él. Si tú solamente te enfocas en las cosas físicas, tu parte espiritual va a estar empobrecida.
Pero si tu parte espiritual, tu rúa, se enfoca en la nechama, en la decodificación que viene de parte de Dios, entonces tú vas a poder vivir mejor en este mundo teniendo carencia, teniendo abundancia. Entonces, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Estamos viviendo según las necesidades que tenemos o estamos confiando y aprendiendo directamente de las cosas de Dios? Eso lo dejo para que pensemos y analicemos y cada día poder ser mejores personas, como lo fue Moisés, y, y podamos en los momentos claves de la vida ser fiel a lo que Dios nos enseña, aunque aunque no sepamos lidiar con la situación que tenemos. En el mismo caso de Moisés, que no podía lidiar con ese enojo que tenía. Es difícil, es complicado, no es, si para Moisés no fue fácil, para nosotros tampoco lo es. Pero tenemos que serle fiel al Señor. Dios les bendiga y que pueda ser de bendición.